Buenos días, soy Dr. John Bennett para el canal neurocirugía.tv. Estamos televisando un congreso de neurocirugía pediátrica y hoy tenemos la placer de tener Dr. Mark Bracco, MD, un neurocirujano de Ciudad de México. Él va a presentar una presentación, se llama Craniofaringiomas Diagnósticos y Tratamiento Quirúrgicos. Primero, déjame introducir el panel antes de introducir a Dr. Bracco. Ok, Griselda, buen día. Hola, buenos días. Soy Griselda Ramírez, neurocirujano pediatra de Ciudad de México. Les damos la bienvenida a nuestro primer congreso en línea de neurocirugía pediátrica. Gracias. Bienvenidos, Gris. ¿Y Erika? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Erika Sensuji, egresada del Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México y haciendo de práctica actualmente en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Bienvenidos, Erika. Y Patty. Buenos días a todos, mi nombre es Patricia Pacheco, yo soy de Tarija, Bolivia y he realizado la formación de neurocirugía pediátrica en la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias por visitar. Bienvenido a Argentina. ¿Y Jaime? Jaime no puede ir, está mute. Aquí estoy ya. Sí. Perdón. Ok. Yo me quedo unos 15 minutos en tu plática y después tengo que abandonarte, pero seas bienvenido, qué bueno que pudiste participar. Gracias por venir, Jaime. Y Zoran, ¿cómo estás? Buenos días a todos, John. Soy Zoran Matute, neurocirujano de Hermosillo, Sonora, aquí en el noreste de México. Muchas gracias por la invitación a este magnífico congreso. Saludos. Gracias por venir, Zoran. Ok, Alfonso, es tu charla. Ok. Está en su segundo slide ahora. ¿Quieres verme a mí? Okay. Bien. Ok. Se sale. Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Puedes introducirte, por favor? Buenas tardes, Alfonso Marx, neurocirujano pediatra de la Ciudad de México, del Instituto Nacional de Pediatría. Vamos a hablar de un buen tema que es craniofaringioma y bueno, iniciaré la plática. Ok, vámonos. Okay. Vámonos. Ok. Como se dice en México, ándale. Ándale. Bien, perfecto. Ok. El craniofaringioma es una enfermedad, podríamos decir así, porque además de un tumor, causa grandes problemas, no solamente de tipo médico, sino también de tipo familiar, y al paciente le representa tener un gran problema, no solamente por el aspecto de que hemos visto desde hace mucho tiempo a los chicos sufrir este tipo de lesión, y ciertamente es un tumor que uno tiene que ver como neurocirujano pediatra, a veces desde muy pequeños hasta casi la adolescencia. Es un tumor que efectivamente no es glial, es un tumor como remanente embrionario que viene de la bolsa de Rathke, y su principal edad es entre los 5 y los 6 años. Aproximadamente representa entre el 3% de los tumores intracraneanos, y generalmente en el niño son sólidos y quísticos y de tipo adamantimomatoso. Contiene cristales de colesterol y la recurrencia suele ser muy frecuente, de tal manera que en la actualidad hay ciertamente una discusión de cómo trabajar médicamente a este tipo de tumores. Ok, necesito marcar manualmente en la columna izquierda cada slide. Sí, es lo que trato de hacer. Aquí está. No, la columna izquierda. Sí, ya no. Okay. Bien. Eso es. Exacto.
Esta es una diapositiva de la distribución de cáncer en la República Mexicana. Y nosotros vemos aquí que, por ejemplo, los tumores del sistema nervioso central más o menos representan entre el segundo y tercer tumor más frecuente en nuestro país. Y el craneofaringioma representa en los niños más o menos el sexto o el quinto lugar. Esta es una diapositiva donde mostramos nuestra casuística entre los años de 1971 y 2008. Son 586 tumores supratentoriales, en total de 1.330 tumores, y vemos cómo en nuestro hospital ellos representan el segundo lugar, perdón, en cuanto a frecuencia. A veces, por ejemplo, en estos últimos 3 años, el tumor suele ser un poquito más raro. Ahorita tenemos en tercer o cuarto lugar este tipo de tumor. Esta es la frecuencia de nuestros pacientes. La mayor frecuencia es entre los 11 y los 15 años, aunque como podemos ver aquí en la diapositiva, el 25% más o menos representa chicos entre los 5 y los 10 años. Rara vez vemos un paciente entre los 0 y los 5 años, pero son lesiones que generalmente muestran gran tamaño, una lesión generalmente muy quística y con grandes problemas para el paciente. Clínicamente nosotros vamos a encontrar principalmente el cuadro de hipertensión intracraneal, pero suele presentarse asociado, por supuesto, como todos sabemos, a lesiones visuales que son diferentes en cuanto a situación. Podemos tener campimetrías anormales, podemos tener incluso déficit oculomotor, nistagmus. Y el otro gran alteración es el panhipopituitarismo o el hipopituitarismo con diferentes alteraciones hormonales que principalmente están en relación a un retraso en el crecimiento por falta de producción de hormona somatotrófica y también, por supuesto, el hecho de encontrar diabetes insípida, que es uno de los puntos más importantes en el diagnóstico de este grupo de pacientes, especialmente en los niños pequeños. Representa la presencia de diabetes insípida un punto clínico muy grave, porque pueden ser pacientes que lleguen a las urgencias con deshidratación. Pero ciertamente la parte endocrinológica está en relación sobre todo con el aumento de peso, con el cambio en la distribución de la grasa y el retraso del crecimiento. También es importante mencionar que hay algunos pacientes que tienen cambios conductuales y tienen también epilepsia. Casi el 8% de los pacientes que nosotros revisamos tuvieron epilepsia. Radiológicamente podemos ver aquí, hay una gran variabilidad de aspectos radiológicos donde principalmente, como vemos en la diapositiva, la presencia de calcio es muy importante. Vean la cantidad enorme de calcio que tiene este paciente, con una silla turca muy grande. Este es otro paciente que tiene calcio, quiste, y este es un paciente que vimos hace buen tiempo ya, y que tenía un tumor sólido con calcio, con 2 enormes quistes, y vean el enorme quiste que va hacia la fosa posterior. Entonces es un tumor que puede tener una apariencia radiológica, imagenológica muy diversa. Vean la cantidad aquí de calcio en esta resonancia magnética con compresión del tercer ventrículo y con dilatación con hidrocefalia. Hay muchas clasificaciones. De entrada podemos mencionar la clasificación del doctor Maurice, la clasificación muy antigua pero muy interesante del doctor Hoffman, la clasificación de Yazargil, y en general, y algunas otras que se han publicado, ¿verdad? Pero en general, ¿qué debemos esperar en estas clasificaciones? Es, en mi opinión, la relación que tiene este tumor con el tercer ventrículo. Por obvias razones, la presencia del hipotálamo ahí hace que la sintomatología pueda ser más grave y que el acceso quirúrgico a la lesión pueda ser más difícil. Como ustedes ven aquí, hay diversos tipos de crecimiento y cada craneofaringioma es diferente. Uno debe tomar a cada craneofaringioma a la hora de entrar a cirugía como
único en ese paciente, ¿no? Es un crecimiento diferente en cada uno de estos. De tal suerte que las clasificaciones a veces ayudan, pero no son completamente específicas como para decir qué abordaje voy a hacer o qué tipo de tratamiento voy a hacer. Vemos aquí, por ejemplo, una gran lesión que ocupa el tercer ventrículo y que comprime la región frontal anterior. Vemos también esta enorme lesión con compresión de la glándula hipófisis y compresión del piso del tercer ventrículo. Y estas lesiones que van hacia atrás, como el que vimos en la imagen de tomografía computada previa, donde hay compresión del tallo cerebral. Esta es la clasificación de Yazargil, que todos conocen, publicada en el año 1990. Vemos esta lesión clásica que es solamente supracelular, que invade cerca de las fisuras y que penetra a la región intracelular. La otra lesión que involucra el tallo cerebral, el tallo pituitario, perdón, y que hace que tenga mucha lesión hipofisiaria este tipo de pacientes. Estos pacientes que en la actualidad, el tipo C, puede ser útil el endoscopio para poder ayudarnos a hacer la resección. Esto me parece importante en la clasificación de Yazargil, porque en los últimos tiempos el endoscopio nos ha ayudado bastante en poder trabajar este tipo de lesión. Y los paracelares, supraparacelares, que son lesiones ciertamente difíciles a la hora de abordar a este grupo de pacientes. Nosotros hemos clasificado de una manera general entonces a los pacientes con esta clasificación, que es lo que se conoce como una clasificación parecida a la del doctor Morichou, que es la endosupracelar, es decir, una lesión donde sabemos que entra la silla turca, la retrocelular y fosa posterior, que es una lesión muy grave, la intraventricular, que conviene trabajarla a veces con endoscopía, y la gigante, que como todos hemos visto, probablemente hay lesiones enormes en donde uno prácticamente se le cierran los caminos quirúrgicos y hay que buscar algunas otras alternativas en este grupo de pacientes. Nosotros en este grupo que, como ustedes ven, viene desde hace mucho tiempo, hemos trabajado resección total, exéresis más radioterapia, es decir, de acuerdo a cómo fue viniendo el manejo a lo largo de los años de este tipo de tumores, nosotros íbamos trabajando. Y en la actualidad, incluso utilizamos radiación intracavitaria, ¿no? Pero en la actualidad, vamos a decir, ¿qué podemos decir del tratamiento? ¿Cómo debemos trabajar? Conservadoramente, es decir, podemos quitar un quiste, podemos resecar parcialmente y quitar un quiste y evitarnos tantos problemas de tipo panhipopituitarismo, alteraciones visuales y llevar al paciente a lo largo de los años tratando de quitar los quistes que comprimen, o debemos ser agresivos y tratar de quitar de tajo ese tumor, tratando de quitarlo completamente a fin de que este paciente no tenga recurrencia. ¿Cuál es el punto en el tratamiento agresivo? Bueno, en el tratamiento agresivo, si se puede resecar completamente, es estupendo. El 60% más o menos es posible resecarlos completamente. Esto está en relación sobre todo en la clasificación si es supracelular, si es endosupracelular, pero en pacientes con involucramiento del tallo pituitario ciertamente es difícil. En las complicaciones tenemos, por supuesto, el hecho de que no usamos radioterapia en la actualidad. En algunos casos hemos trabajado radiocirugía, que es una cosa diferente, en lesiones residuales, más no radioterapia como un manejo específico para el paciente con craniofaringioma. En cuanto a la resección completa, por supuesto evita la necesidad de válvula, evita la necesidad de la radioterapia. Pero ¿cuál es este punto? Es encontrar tal vez el plano de disección ideal para evitar un daño hipotalámico. Así, por ejemplo, si nosotros recordamos un poco en esto de las clasificaciones, la clasificación de resección tumoral total o de resección tumoral que fue publicada hace muchos años por el doctor Hoffman, Humphrey y Hendricks, decían que el grado 1 de resección
era sin tumor residual y sin calcificaciones, es decir, había quitado completamente la lesión, y así se iba hasta un grado 5, con una masa residual, con reforzamiento y efecto de masa, prácticamente no se había quitado nada. En las lesiones grado 4, que generalmente es la que nos queda, a veces después de una resección que uno quisiera tener completo, pero que no llegó a quitar más allá, porque a lo mejor existe un residuo cerca del hipotálamo, o un residuo en el tallo pituitario, etcétera, siempre va a quedar una pequeña lesión que refuerza, y entonces ese es el punto de discusión con la resección completa, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un caso, es una resección, una preoperatoria, una posoperatoria, una resección completa. ¿Cuál es el punto en este aspecto? Bueno, pues es el hecho de que podemos quitarlo, evaluar el lóculo, vemos el tercer ventrículo aquí, después de haber quitado el quiste, la parte sólida, vemos cómo está el lóculo del tercer ventrículo. Este es un abordaje transcalloso. Y y el postoperatorio, ¿no? Completamente resecado. Después, pero vean el tamaño de la lesión. En realidad es una lesión que prácticamente no es una lesión grande, ¿no? El problema son las grandes lesiones que uno quisiera quitar, pero que a veces deja más daño desde el punto de vista endocrinológico, como vemos aquí. Esta es la morbilidad postoperatoria. Como ustedes ven, hay hipopituitarismo en cerca del 91% de los casos. Creo que no es diferente a otras series. Si nosotros hablamos con la mayoría de las series, con la mayoría de las personas que trabajan las grandes series de craneofaringioma, vemos esto. Hay hipopituitarismo, hay diabetes insípida. Podemos tener hasta amaurosis. Nosotros tuvimos en 5 pacientes amaurosis. 30%, casi 88% tienen escotomas. Un caso con convulsiones postoperatorias, retraso psicomotor en el 50%, generalmente en aquellos pacientes en donde se daba radiación. Son pacientes que después de radiación tenían un gran problema, ¿no? Y tuvimos un 8.8% de mortalidad. La endoscopía es en la actualidad, creo yo, un punto muy importante e interesante de llevar a cabo. Nosotros estamos haciendo endoscopía para pacientes que tienen tumores intraventriculares. Aquí vemos, por ejemplo, un abordaje. Estamos entrando, quemamos un poco esta pared. Estamos quemando la pared. Y la idea, bueno, pues es que uno puede entrar y drenar. Una vez quemada, entramos con la cánula y drenamos el quiste. Ciertamente debe ser uno cuidadoso en el aspecto de que no se abra demasiado para que no salga líquido, este líquido que es muy denso y que puede irritar el epéndimo, y que con esto nos ayuda a que el quiste que está intraventricular, la porción intraventricular del craneofaringioma, pueda ser desplazada hacia abajo. Aquí seguimos haciendo la descompresión. Aquí hay este es otro caso en donde estamos trabajando la descompresión. Tomamos biopsia también y vemos ahí cómo hay una interfase, la ven aquí, de la membrana del craneofaringioma. Es una membrana muy dura y que tiene capas, ¿no? A veces encontramos aquí calcio, por ejemplo. Y esta es la otra vista, ya con la cánula introducida. Vemos aquí el color grisáceo amarillento de la pared del craneofaringioma, el calcio que está en esa parte, en su parte interior. Y una vez hecho el óculo, bueno, vemos ya el tercer ventrículo pues despejado de ese quiste. ¿Qué con el tratamiento conservador? Bueno, el tratamiento conservador podemos trabajarlo
de alguna manera con esterotaxia, o con endoscopía, ¿no? Podemos poner un tubo y un reservorio que nos permita drenar los grandes quistes. Por ejemplo, estoy hablando de craniofaringioma con un enorme quiste que puede ser drenado por esa vía. En el caso de la esterotaxia, puede ser útil en la biopsia, en la descompresión. Y la recurrencia después de, como vieron ustedes, de la grave esterotáctica es del 21%, entonces en realidad no es tan útil, ¿no? Y la necesidad de un reemplazo hormonal sigue siendo igual. La mortalidad sí es, por supuesto, menor porque es una acción mínimamente invasiva. Usamos alguna vez la bleomicina, yo creo que en este momento no, aquí lo tengo en esta plática como parte del manejo que alguna vez hicimos. Poníamos un catéter en el quiste y lo poníamos después a un reservorio de Ommaya. Aún podemos poner reservorios, pero no para meter bleomicina, sino para usar interferón o a veces también para solo drenar el quiste y permitir al paciente no tener hipertensión intracraneal. Esta fue nuestro protocolo de manejo con bleomicina, la cual la poníamos por esterotaxia, se ponía el reservorio de Ommaya y se usaba en aquel momento bleomicina con un promedio de 60 unidades más o menos. Generalmente eran los pacientes con lesiones suprainfratentoriales los que trabajábamos de esta manera y tuvimos un seguimiento de 4 meses a 3 años más o menos, con una evolución de 19 meses. Había hipertensión intracraneal en 5 pacientes y en esos pacientes la alteración visual era grave hasta en el 57%. Entonces era un paciente que tenía una gran lesión, con grandes quistes, con hipertensión intracraneal, que tenía ya una lesión visual muy importante y que además tenía lesión de tipo endocrinológico. Entonces se estudiaba con Karnofsky, con un índice de Karnofsky, y a fin de cuentas, ¿qué pasó con esto? Bueno, pues que no funcionó totalmente bien la bleomicina, pero sí es interesante usar esta técnica de esterotaxia con reservorios de Ommaya para drenar los enormes quistes. Si tenemos un paciente con un enorme quiste, nosotros consideramos que podemos usar esto, bajamos el tamaño del quiste y trabajamos la cirugía abierta ya para tratar de quitar la parte sólida. Aquí tenemos un ejemplo de que sí funcionó con bleomicina, a veces funcionaba, y vean ustedes cómo redujo prácticamente la lesión de una manera muy interesante. Esos fueron los resultados que estamos ahorita comentando. Y vemos aquí la recurrencia, ¿no? Evidentemente sí recurrieron, ¿no? Aproximadamente como un 30% recurrió con este manejo. Actualmente, bueno, se está usando interferón alfa, la radiocirugía, nosotros usamos radiocirugía para las lesiones sólidas pequeñas que están pegadas a la carótida o pegadas o cercanas al nervio óptico, podemos estar usando radiocirugía. Pero creo que en la actualidad, por supuesto, se está tomando en cuenta el abordaje transesfenoidal extendido para este grupo de pacientes. Y aquí, en este punto, ¿qué hay que comentar? Bueno, primero, pienso yo que algunos tipos de pacientes, no todos los craniofaringiomas, como vimos antes, los paracelares o las lesiones que se van retrocelares o que se van y comprimen el tallo cerebral, no son lesiones que fácilmente puedan ser abordadas por esta vía. Hay también discusión, hay algunos autores, por ejemplo, Sami, menciona que esta vía como que no le gusta demasiado como para este tipo de tumores y prefiere abordarlos por vía intracraneal. ¿Cuál es el punto aquí? La clasificación de acuerdo al tallo hipoficiario. Si el tallo hipoficiario está, por ejemplo, muy
cercano al abordaje, si nosotros hacemos el abordaje transesfenoidal, aquí está la glándula, hipófisis, el tallo, lo primero que vamos a tener aquí es que vamos a tener el tallo directamente dentro de nuestra exposición quirúrgica. Y las lesiones retrocelares o retropituitarianas, vamos a decirles de una manera, creo que son lesiones no muy útiles para este tipo de abordaje. En cambio, un tumor ideal es este, es un tumor endosupracelar que tiene el tallo hipofisiario por atrás y la glándula por atrás, y entonces uno puede entrar por esta vía, sea transesfenoidal o sea un transesfenoidal extendido, para poderlo resecar. Creo que tiene buenos augurios este tipo de técnica, en especial en este grupo de craniofaringiomas. También estamos haciendo este abordaje, que es el abordaje de cresta esfenoidal. Nosotros esta cranotomía es una cranotomía de hasta 3 centímetros cuadrados, centrada a la región terional, más un fresado del ala esfenoidal, del techo orbitario y de la clinoides anterior. La incisión habitualmente es pequeña, podemos usarnos o ayudarnos del endoscopio y exponer de esta manera algunos otros tumores, no nada más el craniofaringioma, por supuesto. Permite un buen acceso orbitario intraconal, también subfrontal, a la zona interóptica, al quiasma, a la zona optocarotídea, y también permite un poco entrar a la región silviana en su porción inicial, en la M1, o cerca de M1, y de la comunicante posterior. Hemos hecho este abordaje también para lámina terminalis, puede ser útil, aunque no es tan ideal como hacer el abordaje subfrontal translámina terminalis, como habitualmente fue descrito. Estas son las características, ven ustedes las zonas de fresado como que están aquí puestas en color rosa, el trépano es el color naranja, se hace una pequeña cranotomía, se hace un fresado del ala esfenoidal y de la clinoides. Entonces nos da esencialmente un abordaje bastante amplio. Vean aquí en la tomografía cómo se ve. Y esto es todo lo que nosotros podemos ver a través de ese abordaje, comparándolo con otros, ¿verdad? Con otros tipos de abordaje clásicos. Ajá. Nos parece que es un abordaje interesante, que fue descrito sobre todo para los aneurismas de la zona cavernosa y las paraclinoideos. ¿Y cuáles son los datos que hemos tenido aquí? En realidad tenemos poco sangrado. Es una longitud pequeña, la que se utiliza de apertura en la piel. Tenemos pocos problemas musculares, ¿no? Y es un abordaje que, por ejemplo, nos permite quitar estas lesiones. Este es un craniofaringioma que tiene un gran quiste que penetra a la zona silviana, coroidea, es endosupracelar, pero vean cómo su característica es paracelar. También tiene cierto crecimiento a la región retroclinoidea. Entonces entramos por esta vía, vean el corredor que tenemos, nos permite hacer esta resección, estamos disecando cisternas, no estamos entrando a hacer lobectomías o algo así, y me parece que es interesante este abordaje, por esta razón. De tal manera, hemos operado diferentes tipos de lesión, pero aquí yo pongo, por ejemplo, el paracelar, que me parece que es una técnica útil para este grupo de pacientes con este tipo de craniofaringioma. Nosotros tenemos 3 craniofaringiomas operados paracelares y otros tantos celares con esta vía. Muchas gracias. Ok, muy bien hecho, muy buena presentación. Tú aprendes rápido cómo presentar y muchas gracias. Ok, vamos a preguntas y comentarios de los cirujanos. ¿Alguna pregunta o comentario para Dr. Brajo? Griselda. Agradecerle al doctor por esta magnífica presentación y por participar con nosotros en este primer congreso online. Gracias, Griselda. Gracias. Y Patty o Zoran, ¿tienen preguntas para Marx? Alfonso?
Agradecer al doctor Marsh por la presentación. Sabemos que el faringioma es un tema a veces controversial, ¿no? Resección total, resección parcial. Es diferente el comportamiento en niños o en adultos. Yo le quisiera preguntar, en cuanto al manejo del tallo pituitario, en una resección total, ¿él trata de preservar el tallo pituitario o hace resección del mismo tardía desde la lesión? ¿Cuál es tu enfoque en ese sentido? No, el tallo pituitario uno trata de evitar lesionarlo, por supuesto, pero eso es muy difícil en un craniofaringioma, especialmente en un craniofaringioma, como vieron ustedes, que tiene una extensión endosupracelar y retrocelar. Eso trata uno de buscar el tallo. A veces el tallo está involucrado dentro del tumor mismo, está dentro de la misma zona, ¿verdad? De tal manera que si uno trata de evitar dañarlo. Por ejemplo, en el abordaje de la cresta esfenoidal, sí uno puede ver a un lado a veces el tallo hipofisiario y evitar dañarlo. Y entonces lo que hacemos ahí es que disecamos primero la porción anterior y después de eso, cuando uno descomprime, la porción posterior suele ir hacia un lado y podemos resecarlo también hacia esa vía. En los pacientes con lesiones tipo B, de Yasargil, por ejemplo, lo que era la tipo 12 del doctor Morishu, o lo que era también lo que se llamaba antes endosupracelar con invasión hipofisiaria o con invasión del piso del tercer ventrículo, son lesiones que creo que no es tan fácil poderlas pues respetar el tallo hipofisiario. Y esos pacientes generalmente al salir ya están haciendo diabetes insípida. De tal manera que sí, claro, por supuesto que se trata de evitar esa lesión. Siempre tratamos de buscarlo, o sea, yo creo que eso es un punto. Y en la parte, creo yo, que nos ha ayudado la endoscopía o la cirugía ayudada por endoscopía en un abordaje, por ejemplo, de cresta esfenoidal o en un abordaje pterional clásico, es que sí podemos ver de manera muy buena la relación del tallo hipofisiario o del infundíbulo con el tumor. Muy bien. Y Dr. Bracco, ¿puede salir a screen share por marcando la flecha otra vez? Sí, lo voy a hacer. Sí, marca la flecha. Eso es. Ok, Erika, Luis, Patty, ¿tiene preguntas para Dr. Bracco? Felicitar al doctor por la buena explicación y la forma tan dinámica de orientarnos para el abordaje de estas lesiones. Gracias, Erika. Luis o Patty, ¿tiene algo a decir? ¿O Carlos? Básicamente felicitar al doctor Alfonso. Siempre sus pláticas son muy productivas y muy provechosas para todos nosotros. Muchas gracias, doctor Alfonso. A usted. Gracias. ¿Y Patty está allá? ¿No está allá? Ok. Carlos, un residente de neurocirugía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues soy estudiante y me intereso en... ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, todavía no hago neurocirugía, pero pues estoy muy interesado y bueno, llegué algo tarde a la ponencia, doctor, pero pues me pareció muy interesante y muchas gracias. Ok, gracias por venir, Carlos. Bienvenidos para participar en cualquier congreso de neurocirugía para encontrar neurocirujanos como esto. Ok, muy bien. Muchas gracias, doctor. Buena presentación, excelente, buen dibujos. Y yo invito a quedar con otros. Nosotros vamos a terminar este segmento y yo voy a mandar un link a todo y tú puedes entrar a la próxima que tú quieras. ¿Ok? Ok, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, sí.